Buen día, hermanos. Hoy es domingo 26 de abril del 2020. Hemos llegado en nuestro estudio de la carta a los Romanos, Romanos capítulo 6, versículo 14 hasta el 23. Allí es donde vamos. Es el pasaje que nos toca hoy. Bueno, es un mensaje de ánimo. El título es Discipulado es igual a cristianismo verdadero. Permítame leerlo, aunque más adelante lo leeremos nuevamente. Pero dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de Dios, siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servirle a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Discipulado es igual a cristianismo verdadero. Miren, hermano, la gran comisión es hacer discípulos. Muchos cristianos se confunden y piensan que la gran comisión es predicar el evangelio. Predicar el evangelio es solamente una parte de la gran comisión, no es en sí la gran comisión. Ir a la calle, dar folletos, explicar a alguien el evangelio, solo es una parte de la gran comisión. Entonces queda claro, la gran comisión es hacer discípulos. Y para hacer discípulos hacemos muchas cosas. Proclamamos, predicamos, folleteamos, enseñamos, servimos, convivimos, ayudamos, adoramos, nos congregamos, oramos, memorizamos, etc. Entonces la gran comisión es hacer discípulos. Proclamar es importante, adorar es fundamental, servir es vital, convivir es necesario y enseñar es indispensable. Y todo esto tiene objetivo único, tiene un objetivo único y común, es hacer discípulos. ¿Para qué hacemos todo lo que hacemos en la iglesia? Para hacer discípulos. El Señor vino a este mundo a dar su vida por la humanidad y su plan o su estrategia para que la salvación llegue a todo el mundo es hacer discípulos. Ese es el método, hermanos. Es nuestra estrategia, hacer discípulos. Bueno, es la estrategia de Jesucristo. La ilustración dice que cuando Cristo llegó al cielo, fue recibido con gran aplauso, con gran ovación, por haber cumplido a la perfección el plan de salvación, haber venido a la tierra y morir para salvar a la humanidad. Y entonces cuando llegó al cielo, pues lo ovacionaron y todos los ángeles le alabaron, lo adoraron. Pero de pronto un ángel atrevido le preguntó: Señor, ¿cómo todo el mundo, cómo todos los seres humanos van a saber que moriste por ellos? Y entonces Jesús le respondió, es una ilustración, claro, no está en la Biblia. Y Jesús le dijo, es muy fácil, le encargué a 12 hombres que le dijeran a todo el mundo que yo que yo soy Dios y que fui a la tierra para morir y salvarlas a la humanidad. Y entonces otro ángel ahí todo preocupado le dijo, Señor, pero ¿y si ellos fallan? ¿No hay un plan B? ¿Solamente existe el plan A? Mira, Señor, uno de ellos te negó, otro te traicionó y luego los otros 9 salieron corriendo. O sea, y si ellos fallan, ¿quién le va a decir a todo el mundo que tú fuiste a morir para salvar la humanidad? Y Jesús le respondió, no hay plan B, solo hay plan A, ellos lo van a hacer, yo se los encargué que lo hicieran y lo van a hacer. Ellos lo van a hacer. ¿Cómo le va a hacer Dios para que todo el mundo sepa que hay salvación y vida eterna? Por el discipulado. El discipulado es el método de la gran comisión. Y es bastante sencillo. Yo recibo a Cristo, soy discipulado en el Señor y comparto eso con otros. O sea, yo hago otro discípulo y el otro discípulo que yo hago hace a otro y el que él hace otro. Y así, ese es el plan. De hecho, todo lo que hacemos en la iglesia tiene que ver con este método dinámica de unos a otros. Compartimos con otros, les enseñamos y les transmitimos vida unos a otros. Por eso Jesús dijo, mientras vayan, hagan discípulos, bautizándolos, enseñándolos, confiando. Esa es la gran comisión. Mientras vamos yendo, vamos haciendo discípulos. En el pasaje de hoy, Pablo nos habla de una vez más de la salvación, porque esta carta es un compendio de la doctrina de la salvación.
Pablo nos vuelve a hablar de la salvación, pero ahora desde el punto de vista del discipulado. Cristianismo, hermanos, es creer en Cristo, vivir con Cristo, permanecer en Cristo, andar con Cristo. Y el discipulado es eso, andar con Cristo constantemente. El cristianismo es un discipulado permanente. Y por eso déjenme les digo entonces las enseñanzas del pasaje. Número 1. No tengo aquí una manera para mostrárselos. Estoy tratando de pensar alguna, ponerla en la pantalla para que usted la vea. Pero son bien sencillas. Número 1. Ser cristiano es ser discípulo poseído por una verdad. Romanos 6 del 14 al 17. Lo voy a volver a leer. Ya lo leímos una vez, pero lo voy a volver a leer. Romanos 6 del 14 al 17. Ser cristiano es ser poseído por una verdad. Dice así, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea cual sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Todo el mundo, lo acepte o no, está poseído por algo. Y no me refiero a ese concepto de poseído como vemos en las películas de eso que a la muchachita le da vueltas la cabeza, así, y que le cambia la voz. No, no me refiero a eso. A ver esta frase. Este niño vive para comer. Lo dice un papá que va y compra la leche y los pañales a la tienda y la leche es muy cara. Ese bebé parece que nomás vive para comer. Así dice ese papá. Come cada 3 horas. Ahora, no estoy diciendo que no disfrutemos la comida, porque el apetito puede poseernos de tal manera que parece que somos esclavos de la comida. No estoy diciendo que no disfrutemos la comida, estoy diciendo que eh, no hay que ser esclavos de eso. Yo disfruto mucho comer, ustedes lo saben, pero no hay que ser esclavos de eso. De niños, el juego significa tanto que aún dormidos estamos jugando. Los niños son, en cierta manera, poseídos por el juego. Los adolescentes viven perdidos en su búsqueda de respuestas, aunque hoy en día algunos viven poseídos por los videojuegos o por las redes sociales. De jóvenes nos dejamos poseer por diferentes ideas que llegan a controlarnos de tal manera en nuestros pensamientos que actuamos aún en contra de los valores familiares que nos enseñaron. Al ser adultos nos poseen varias cosas: el trabajo, los vicios, el estrés, la familia, el matrimonio, la crisis de media vida, la desesperanza y la culpa por las metas no alcanzadas. El asunto es claro, nunca somos totalmente libres, siempre estamos bajo el dominio de algo. En cierta manera, todos los humanos somos poseídos por algo. Es lo que Pablo dice, o estamos bajo el dominio de la ley o estamos bajo el dominio del pecado. Pero el argumento de Pablo es muy interesante porque algunos cristianos pretendían vivir en pecado con el pretexto de estar bajo la gracia. Pecaremos, al cabo viviremos bajo la gracia, decían. ¿Pecaremos? Al cabo estamos bajo la gracia. O para que la gracia se manifieste sobre nosotros, pues pequemos. Porque así creían ellos. Pablo mismo responde, no, de ninguna manera. No porque sea gracia y porque ya hayamos sido salvados vamos a permanecer en pecado. Y en el versículo 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. En este versículo, Pablo nos deja bien claro que ser cristiano es ser entregado a una doctrina, a un discipulado y rescatados del dominio del pecado. No se puede ser cristiano y permanecer en una vida alejada de la voluntad de Dios. No importa la edad que tengamos ni las crisis que estemos viviendo, tenemos la opción de ser poseídos por el pecado, eso nos convierte en esclavos del pecado, o podemos ser poseídos por la palabra de Dios, eso nos convierte en discípulos de Cristo. Cada uno decide, cada uno escoge por qué quiere ser poseído. ¿Qué es un discípulo? Si estamos hablando que discipulado es igual a cristianismo verdadero, entonces tenemos que preguntarnos qué es un discípulo. Por la Biblia sabemos que los discípulos llamaban Señor a sus maestros. Esto sucedía entre los judíos, entre los griegos y entre los romanos. Y Señor era la palabra que usaba un esclavo para referirse a su amo. Así es que ser discípulo de Cristo es ser su siervo, es ser su esclavo, ser esclavo de Cristo. Ser discípulo es ser poseído por la verdad de Jesús. Ser discípulo es estar fascinado con el Evangelio de Jesús. Ser discípulo es tener dueño, es tener Señor, es tener un soberano que se apodere de nuestra vida para nuestra propia bendición. Lamentablemente, ser esclavo del pecado es una realidad inevitable para todo ser humano. A ver, ser esclavo del pecado es naturaleza de todos. O sea, no decidimos eso, ya lo tenemos. Acuérdense que ya hemos aprendido, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Pero
ser discípulo de Cristo es una decisión personal. Pablo dice, los creyentes romanos, los creyentes de Roma, obedecieron de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Es decir, tomaron la decisión de ser discipulados, adoctrinados para seguir a Jesús. Ser discípulo de Cristo no es inevitable, es una elección. En cambio, ser esclavo del pecado no es elección, es naturaleza de todos los seres humanos. No elegimos ser esclavos del pecado, ya lo somos. Pero ser discípulos de Cristo es una decisión que tomamos. La clase de esclavos que Pablo pone como ejemplo aquí no son trabajadores que se ocupan por servir a su Señor por un salario, aunque algunos en sus trabajos hoy en día nos sentimos esclavos del pecado y cobrando un salario. Pablo aquí habla de esclavos que no se pertenecían a sí mismos, no decidían con quién casarse, ni qué iban a comer, ni qué iban a vestir. El amo decidía por ellos en forma absoluta. Desgraciadamente, el ser humano tiene la tendencia a dejarse poseer y termina siendo esclavo del pecado. La única manera de escapar de esto es entregarse al discipulado con Jesús. Por eso es tan importante ser discípulo de Jesús y no solamente creyente. Por eso es tan importante ser discípulo de Jesús y no solamente simpatizante. Martín Lutero decía, dejemos que nuestro Señor Jesucristo posea nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. Así decía él. Bueno, déjame aterrizar un poquito más esto. A veces sentimos que no crecemos, que la regamos a cada rato, que le fallamos al Señor, que no se nos antoja leer la Biblia, que al orar nos desconcentramos y empezamos a divagar y a pensar en muchas tonterías y que caemos en el mismo pecado de siempre. Entonces la pregunta es muy clara. ¿Es Jesús tu amo? ¿Anhelas con todo tu corazón hacer su voluntad? ¿Vives para agradar a Dios y solo a Dios? O sea, ¿es Jesús tu amo? ¿Eres siervo de Jesucristo realmente? Hermanos, el esclavo del pecado hace el pecado, practica el pecado. Pero cuando nos entregamos a Cristo, ahora somos esclavos de Cristo y hacemos lo que nos dice nuestro amo, Jesucristo. Dejamos de pecar. Voluntariamente me refiero. No digo que no tenemos pecado, sino que dejamos de pecar intencionalmente, voluntariamente. No lo planeamos. Algunos enseñan que es muy difícil saber la voluntad de Dios sobre estas cosas. Pero Dios no nos habla con acertijos o con enigmas, no. Dios es muy claro en su palabra. Lo que tenemos que hacer es estudiar su palabra, meditar su palabra, memorizar su palabra. Por ejemplo, cuando el pasaje dice, maridos, no sean ásperos con sus mujeres. Hay quien piensa que esto es todo un enigma. ¿Qué significa áspero? Así se ponen a divagar. Creen que hay que interpretarlo. Maridos, no seáis ásperos con sus esposas. ¿Qué quiere decir Dios cuando dice que no seamos ásperos? ¿Qué significará? Así como si fuera... ¿Qué difícil tiene interpretar eso? Nada. Cuando dice el pasaje, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué significa vencido? Se pregunta. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Queremos argumentar y divagar para acomodarlo a nuestra conveniencia. Cuando Dios le dice a sus hijos, a los hijos, hijos, obedeced a honra a tu padre y a tu madre, obedezcan a vuestros padres en todo porque esto agrada a Dios. Y los hijos preguntan así como para hacer teología o para estudiar. ¿Eso incluye también dentro de la contingencia del coronavirus? Así, ¿qué nos pasa? Ahora sí que como dijo aquella, ¿me están oyendo? La voluntad de Dios está expresada en su palabra y Él es el amo y nosotros somos sus esclavos. Obedezcámoslo. No es difícil saber la voluntad de Dios. Hermano, la voluntad de Dios no es difícil porque lo que pasa es que no queremos hacerla. Punto. Y no queremos hacerla porque no somos esclavos de Jesús. Muchos cristianos siguen siendo esclavos del pecado. Si soy esclavo de Jesús, anhelo hacer su voluntad y me alejo del pecado. Dios es el que produce así el querer como el hacer. Así es que no tiene que estar peleada mi voluntad con la voluntad de Él. Si soy su esclavo, si anhelo hacer su voluntad, entonces todo lo que se me antoje está dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque mi voluntad está en sus manos y porque Él gobierna mi vida. Entonces todo lo que yo deseo, anhelo y lo que mi voluntad quiere hacer es lo único que le agrada a Él. Y no quiero hacer lo que le desagrada. Dejemos que nuestro Señor Jesucristo posea nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. Como decía Martín Lutero, seamos sus discípulos con todas las consecuencias que esto conlleve. Ser discípulo de Cristo es maravilloso. Seamos así. Así es que en primer lugar dijimos, número 1, ser discípulos. Ser cristiano es ser discípulo poseído por una verdad. Y la verdad es Jesucristo. Número 2, ser cristiano es ser un discípulo auténticamente libre. Versículo 18.
y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Lo voy a citar una vez más. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 6:18. Una vez más. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. La idea de ser esclavo no nos agrada mucho, especialmente en este tiempo en el que se pondera tanto la libertad. Libertad de las mujeres, libertad de expresión, libertad de todo. El problema es que el concepto de libertad que se valora actualmente no es aquello a lo que la Biblia hace referencia. Hay varios conceptos equivocados de libertad. Por ejemplo, algunos piensan que libertad es hacer lo que se me antoje, pero en realidad eso es ser esclavo de las pasiones. Otros piensan que libertad es hacer lo que hacen los demás, pero en realidad eso es ser esclavo del consenso o de la democracia. Otros piensan que libertad es hacer lo que marcan los cánones, pero eso es ser esclavo del fanatismo. ¿Qué es ser libre entonces? Ser libre es hacer aquello para lo que fuimos diseñados. Por ejemplo, un águila es libre si puede volar en las alturas, porque para eso fue diseñada. Un águila no es libre en un pantano, viviendo bajo la tierra, comiendo plantas. No, no es libre para eso porque no está, si hace eso no es libre porque no está diseñada para eso. El águila experimenta su libertad cuando anda volando en las alturas, cuando desde muy lejos ve su presa y baja hacia abajo a gran velocidad y entonces la atrapa su presa y se la come, su ratón, su ardilla. Un ser humano es libre cuando logra hacer aquello para lo cual fue diseñado. No fuimos diseñados para odiar. Por eso cuando odiamos tenemos sentimiento de culpa, tenemos dolor, tenemos estrés, tenemos tristeza y problema de identidad. La gente que odia mucho envejece muy pronto y muere pronto, y si no se muere, pues vive como muerta. No fuimos diseñados para fumar. Si hubiéramos sido diseñados para fumar, tendríamos una chimenea por ahí en el cuerpo. No fuimos diseñados para la violencia. Nuestras manos no son manos, nuestras manos son más manos de artista que de depredadores. Tenemos manos delicadas, es más, nuestras uñas son más débiles que las uñas de un mugroso pollo. Disculpe la palabra mugroso, que un mugre pollo. Los pollos, los gallos tienen las uñas más fuertes y firmes que nosotros. Nuestras manos fueron diseñadas para acariciar. Por eso cuando hacemos violencia sufrimos. Hay muchas cosas para las cuales no fuimos diseñados. Por eso cuando las hacemos nos hacemos daño. Pero cuando hacemos las cosas que sí estamos diseñados para ello, entonces somos libres y más sanos. Fuimos diseñados para ser receptáculos de Jesús. Nuestro corazón tiene un hueco que solamente Jesús lo puede llenar. Esa es la razón por la que Él está a la puerta del corazón de cada uno y toca para que le abran la puerta, dice Apocalipsis 3:20. Fuimos diseñados para seguir a otros, por eso Jesús nos dice, síganme. Fuimos diseñados para amar, y esa es la razón por la que el principal mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón. Fuimos diseñados para hacer el bien, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparaba de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Fuimos diseñados para hacer el bien, por eso cuando hacemos el bien, nos sentimos bien. Nos sentimos satisfechos. Por eso es tan dañino que hagamos el mal. Por eso es tan denigrante que no amemos. Por eso es tan doloroso y deprimente que nos alejemos de Dios. La única manera que un ser humano tiene para ser verdaderamente libre es convirtiéndose en un discípulo de Jesús, porque esta es la clave para realizar las cosas para las cuales fue diseñado. Así que no se trata de ser una persona atada a los billetes de la religiosidad o el legalismo. No se trata de ser un esclavo de las provisiones y mandatos. Se trata de ser una persona libre y plenamente liberada para poder hacer cosas que corresponden a la naturaleza con la que fuimos creados. No nos conformemos con una caricatura de la libertad. Discúlpeme que sea tan claro hoy. Mire, me caen muy gordos los cristianos, y espero que a usted también le caiga gordos, que cuando los invitan a tomar, los amigos los invitan a tomar o a fumar o a decir palabrotas o a contar chistes colorados, y luego les preguntan, oye, ¿por qué tú no lo haces? Y entonces dicen así con cara así de santurrones, dicen, es que mi religión me lo prohíbe. ¿Qué? Si usted de esos pídale perdón a Dios. No sea de esos. Nosotros no hacemos lo que no debemos hacer porque la religión lo prohíbe. No, no hacemos eso simplemente porque somos libres de no hacerlo. Por eso Pablo dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Yo no fumo porque soy libre de no fumar. No tengo la obligación de fumar. Los fumadores no son libres de fumar, sino que son esclavos del cigarro.
No fuman porque pueden fumar, más bien fuman porque no pueden dejar de fumar. Yo no digo palabrotas porque soy libre de decir palabrotas. Yo no tomo cerveza porque Cristo me libertó de tomar cerveza. No se me antoja. No tengo que luchar para no tomar cerveza porque no es parte de mi naturaleza nueva en Cristo. Hermanos, ¿por qué los leones no comen lechuga? Porque no es parte de su naturaleza. El león no se levanta cada mañana, no, así sufriendo y esforzándose. No tengo que comer lechuga, no tengo que comer lechuga, no tengo. No, no es parte de su naturaleza comer lechuga. Yo no tengo que luchar con esas cosas porque mi naturaleza es Cristo ahora. Nuestra naturaleza es Jesucristo. Él gobierna nuestras vidas, Él Señor en nosotros. Así es que ni se nos antoja pecar, ni se nos antoja hacer esas cosas. Ser cristiano es ser auténticamente libre de pecar. Seamos auténticamente libres como discípulos de Jesús. Hermanos, de verdad, en Jesús encontramos la libertad verdadera y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De eso habla la Biblia, de eso se trata el cristianismo, de ser libres. Número 2, déjeme repasar, ser cristiano es ser un discípulo auténticamente libre. Número 3, ser cristiano es ser un discípulo con un código de ética. Verso 19. Voy a releer el 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, y a la iniquidad así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Eso queda claro. Así Pablo usa la manera en que las mamás nos hablaban. Ah, sí, así como eres para la vagancia, así ponte a limpiar tu cuarto. Así dice Pablo, así como entregamos toda nuestra pasión y nuestras ganas y todo nuestro cuerpo para la inmundicia, bueno, ahora en Cristo utilicemos todo nuestro ser para la honra de Cristo. Así dice, así como le echaban ganas cuando andaban en el mundo, usando todo su cuerpo para la inmundicia, así echen ahora ganas en la vida cristiana y usen todo para honrar a Dios, usen todo su ser para honrar a Dios. Hermanos, un discípulo de Cristo no es un esclavo de las reglas. Por eso dijimos que un cristiano es ser un discípulo con un código de ética, pero no se trata de ser esclavo de las reglas y las normas religiosas. Es decir, no vivimos reprimidos tratando de hacer las cosas que no queremos y tratando de no hacer las cosas que sí queremos hacer. Un discípulo de Cristo, más allá de la religiosidad, se somete a sí mismo a un código de ética. Un cristiano verdadero se establece para sí mismo cosas que nunca hará y cosas por las que siempre estará dispuesto a hacer. Esa es la razón por la que ser parte de una iglesia incluye hacer un pacto. Es bueno comprometernos. No es posible ser un verdadero discípulo sin compromiso alguno con la ética cristiana. No podemos decir soy cristiano y no vivir los principios cristianos. No se puede. Cuando yo era niño, fui miembro de la clase de embajadores del rey. Era un niño pequeño, 8 años, creo que fue hasta los 14 años, y teníamos un código. No me acuerdo muy bien, pero el código más o menos decía así. Prometo fidelidad a Jesucristo, pues mi deseo es vivir por Él y servirle siempre. Por lo tanto, viviré una vida pura, diré siempre la verdad, remediaré la injusticia, serviré a Cristo en el Rey, daré todo lo que pueda para el sostenimiento de las misiones. Y si no lo hago así, ¿para qué nací? Me gusta el código, es un código, lo estoy diciendo un poco parafraseado, pero sí teníamos nuestro código de ética de niños, porque no es posible ser un verdadero discípulo sin un compromiso con la ética cristiana. Hay muchos que quieren vivir con un pie en el mundo y otro en la vida cristiana. En su pobre forma de pensar dicen que es imposible ser de otra manera. Su problema es que siguen siendo esclavos del pecado y nos han dejado poseer por el discipulado de Jesús. Así es que estudiemos la Biblia todos los días y establezcamos un código de ética. Usted establezca su propio código leyendo la Biblia. Saque su código de los principios bíblicos. Déjeme le hago algunas sugerencias. ¿Cómo pudiera ser su código de ética que un discípulo de Cristo debería tener? Número 1. Amaré a Dios más que a nada en el mundo. Número 2. Amaré a mi prójimo como a mí mismo. Número 3. Compartiré con otros el Evangelio de Jesús. 4. Cumpliré mis responsabilidades en todos los aspectos. Mi responsabilidad como padre, como hijo, como hermano, como esposo, como trabajador. Cumpliré mis responsabilidades. Número 5. Diré siempre la verdad. Número 6. Jamás hablaré mal de otras personas a sus espaldas. Número 7. Entregaré mis diezmos para la obra de Dios, etcétera. Usted puede seguir añadiéndole lo que usted quiera. Número 8. Jamás tomaré algo que no es mío. Número 9. Así usted le va poniendo, conduciré adecuadamente mi automóvil, sin molestar a los demás. Hermanos, número 3. Ser cristiano es ser un discípulo con un código de ética. Y número 4 y último. Ser cristiano es ser un discípulo que vive la gracia. Son los últimos versículos del 20 al 23. Romanos 6, del 20 al 23.
Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ser cristiano es un discípulo que vive la gracia. Aquí Pablo introduce una figura literaria que tiene que ver con el salario de un obrero. Esto ya no habla de esclavos, sino habla de obreros, porque la paga del pecado o el salario del pecado, está hablando de un salario, de un sueldo. Podemos decir que cuando un ser humano anda en el pecado, su merecido pago o su salario es la muerte, punto. Cuando una persona anda en el pecado, su pago será la muerte. Pero cuando nos sometemos al discipulado de Jesús, aunque no merezcamos nada, el regalo de Dios es vida eterna. Cuando se trata del pecado, la muerte es salario, eso es lo que merecemos. Pero cuando se trata del discipulado, la vida eterna es un regalo, no lo merecemos. En el mundo recibimos lo que merecemos, pero en Cristo recibimos lo que más anhelamos y necesitamos, aunque no la merecemos. Recibimos la vida eterna. Y lo mejor es que esta experiencia de vida eterna no es solamente un asunto para después de la muerte. Hace poco estuve en un funeral y el predicador ahí estaba diciendo que la vida eterna comienza cuando morimos y cuando somos sepultados. La verdad no. La vida eterna comienza desde ya. Se trata de una experiencia que comienza desde el momento en que somos perdonados y somos salvos por Dios. Aquí mismo comenzamos a vivir la eternidad. No se trata de solamente llegar al cielo. Ya, ahora mismo usted y yo comenzamos a vivir la eternidad. Porque eternidad tiene que ver, sí, con largura de días, pero también con calidad de vida. Así es que desde ahorita vivimos nuestra eternidad. Pablo habla de la santificación. Se trata de un proceso que culmina en la vida eterna, pero se inicia desde que nos sometemos al discipulado y continúa a través de toda la vida. Es un proceso que se basa en la gracia de Dios, en tanto que todo lo que recibimos es absolutamente inmerecido. Pablo habla de la santidad. Entramos en la vida cristiana, el discipulado cristiano con Jesús y empezamos a vivir una vida en santidad. Y vamos avanzando y vamos avanzando. Hermanos, la gracia no es permiso para pecar, sino una bendición que nos hace mejores cada vez. Ser cristiano es vivir la gracia de tal manera que la santificación se convierte en un poderoso y dinámico proceso que lleva al discipulado de triunfo en triunfo, que lleva al discípulo de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Cada día somos mejores, cada día más plenos, cada día más cercanos al Señor. Eso es ser cristiano, ese es el discipulado. Así que ser cristiano es un discípulo que vive la gracia. Seamos discípulos, vivamos la gracia. Hay un desafío para todos nosotros. No importa qué tan libres pretendemos ser, siempre algo nos posee. Algo tiene el control sobre nuestras vidas. Lo mejor es asegurarnos de que ese algo sea nuestro Señor Jesucristo y su Evangelio, su palabra. Seamos sus discípulos porque esta es la única manera de ser verdaderamente libres, sanos, felices, satisfechos, plenos, salvos. Entonces repasemos. Ser cristiano es ser un discípulo poseído por una verdad. Número 2. Ser cristiano es ser un discípulo auténticamente libre. 3. Ser cristiano es ser un discípulo con un código de ética. Y 4. Ser cristiano es ser un discípulo que vive la gracia del Señor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, discipulado es igual a cristianismo verdadero, o al revés, un cristianismo verdadero es igual a discipulado. Pero quitémonos de la mente que discipulado es tener estudios bíblicos. No, discipulado es Cristo viviendo la vida a través de nosotros, en nosotros, porque nos posee, le pertenecemos, Él viene, habita en nuestros corazones, somos su tabernáculo. Discipulado es Cristo viviendo la vida cristiana en y a través de nosotros, porque nosotros no podemos. Quitemos la idea de que discipulado es tener estudios bíblicos y discipulado es vivir la vida cristiana, es honrar a Dios, es adorar a Señor Jesucristo, es vivir para Él, es hacerle el amo, dueño y Señor de nuestras vidas y nosotros somos sus esclavos, somos sus siervos y estamos aquí para adorarlo. Vivamos una vida, hermanos, como discípulos de Jesucristo. O sea, vivamos un cristianismo verdadero, siendo verdaderamente libres, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Deseo de todo mi corazón que Dios nos bendiga, hermanos. Falta un poco tiempo para que nos podamos reunir. Seamos pacientes, humildes, perseverantes. Esforcémonos. Dijo el hermano Carlos, recordemos que no estamos de vacaciones,
y los cultos ahora son virtuales. Bueno, al menos el estudiar la palabra es virtual. No dejemos de congregarnos, es decir, no dejemos de escuchar estos videos, de estudiar su palabra, de meditar en él. Espero que estén aprendiendo de memoria Efesios capítulo 2, perdón, Filipenses capítulo 2. Algunos lo están haciendo. Espero que usted también tome el desafío. Memorice Filipenses capítulo 2. Teníamos una semana para hacerlo. Tal vez ahora es momento de comenzar a ir a memorizar a otro pasaje. Si ya lo hizo, si no lo ha hecho, pues ya se le juntaron dos. ¿Qué tal si memorizamos el Salmo 34? El Salmo 34 es un salmo maravilloso, hermoso. Creo que todos deberíamos de saberlo. Todos sabemos el Salmo 23, pero ¿qué tal si vamos al Salmo 34? De memoria, hermanos, para esta semana. Deseo todo mi corazón que nos bendiga y sigamos adelante en esta aventura de vivir la vida cristiana, de ser discípulos de Jesús. Estamos aquí para su honra y para su gloria. Dios nos bendiga a todos. Hasta pronto.